3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts. Wanna Geeks. Creo que nunca he hecho algo con lo que esté totalmente satisfecho. Ese sentimiento de duda o de querer hacer más es mi motor para seguir adelante y hacer la siguiente iteración. Esta es una frase de Masahiro Sakurai, creador de videojuegos, productor muy importante para Nintendo, y viene como anillo al dedo para el tema de hoy porque es también el creador de Kirby. ¿Por qué estamos hablando de Kirby? Porque esta semana se estrena Kirby y la Tierra Olvidada para Nintendo Switch. De repente creo yo que Kirby un poco puede llegar a no sentirse tan importante como Mario, pero de repente haciendo una reflexión, pues es una IP importantísima para Nintendo, ¿no? O sea, nace en el 92, que de hecho no nace en una consola casera, sino nace en las portátiles. Y bueno, vamos a hablar de esta noticia y de lo que acontece con Nintendo y de toda su historia. Y para eso también nos acompaña hoy Tania, una ilustradora, pues que la verdad yo la llevo siguiendo hace un par de años. Yo ya había platicado con ella, le había dicho que quería que nos acompañara a Wanna Geeks. Y ella me dijo, oye, un tema retro hay que aventarlos y los acompaño. Entonces, bueno, Kirby creo que es el tema ideal. ¿Cómo estás, Tania? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Gracias por invitarme. No, todo bien. También, bueno, nos acompaña como siempre Joaquín para hacer unos análisis. Hola, ¿qué tal? Muy profundos como siempre. Y bueno, ¿cómo les cae esta noticia de Kirby, de este nuevo Kirby? ¿Qué piensan al respecto, Tania? Pues sí me emociona mucho, o sea, desde que vimos como las primeras imágenes, el teaser y todo, se veía muy padre. Y como ahorita está muy de moda todo esto de lo post-apocalíptico, creo que también nos cae muy bien. ¿Tú, Joac? A mí me parece genial, fíjate. Como bien dices, Kirby es un misterio un poquito difícil de romper. Es un tema controvertido y lleno como de cosas que platicar. Claro. Tania, a ver, ¿por qué dices que nos cae bien en este contexto de lo posapocalíptico? O sea, eso se me hizo interesante. Ajá, que también, por ejemplo, ya ves que también como el nuevo universo va a ser también súper postapocalíptico. Hace no mucho salió también la segunda parte de The Last of Us, que bueno, eso ya viene desde la primera parte, pero o sea, como que es una tendencia, no sé si así decirlo. Entonces, pues creo que viene muy ad hoc con todo como feeling que anda ahí en los videojuegos, en las películas, como que está muy ad hoc, pues. Sin duda hay una tendencia, ¿no? Uh-huh. Y es interesante que Kirby la abrace. ¿Cómo ves esto tú, Juaco? O sea, porque es una sinergia muy particular, por lo menos es particular, porque Kirby representa como todo esto super cute. Y pues con este contexto posapocalíptico, ¿no? O sea, de decir de The Last of Us a Kirby. ¿Qué perspectiva tienes tú de esto, Joac? A mí me parece que en cuanto a contenido podemos dividir a Kirby en dos partes. Lo que Kirby es y lo que los juegos de Kirby dicen. En lo primero, fíjate, es un misterio gigantesco. ¿Qué es Kirby? ¿Quién sabe? ¿Qué es Kirby, Tania? Pues es una bolita rosada muy bonita. No, pero ¿sabes? O sea, sí entiendo el punto de que Kirby suele verse muy cute, muy kawaii, pero el lore de Kirby es una cosa... Es lo que dice Evangelion. Es a lo que voy, exactamente. O sea, entonces creo que va muy ad hoc, ¿sabes? Pasamos de la sencillez y del kawaiiness al horror cósmico con una diferencia... o sea, es muy contrastante eso. Claro. ¿De dónde sale Kirby? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero si te has dado cuenta, funciona dentro de los parámetros de cierto arquetipo japonés que vemos repetido en otras partes. Se parece a Jigglypuff, a Clefairy. Sí, claro. Parece, es como primo de Majin Buu. También hay algo ahí de Ditto, de Majin Buu. Pac-Man, sí, es como Pac-Man también, básicamente. También es como Pac-Man. O sea, es un Pac-Man rosa y ya, ¿sabes? Sí, o sea, sí es cierto. Y Ahora, ¿de dónde sale este arquetipo? ¿De dónde sale?
porque es muy japonés. Lo podemos ver en varios lugares, pero en realidad sale de un lugar poco sospechado. Hay como 3 grandes fuentes de cultura pop en el mundo y solo hemos hablado aquí de 2, que son Japón y Estados Unidos. Y la tercera es el mundo francófono, Francia y Bélgica. Bueno, Kirby sale de ahí. Kirby sale de un cuento para niños que se llama Barbapapa, que fue escrito en 1970 por Talus Taylor, un americano, y Annette Tyson, una francesa, que se conocieron en París, se enamoraron y escucharon en París a un niño pidiendo algodón de azúcar, diciendo algo así como baba baba. Y es que el algodón de azúcar se llama barbapapa en Francia. Así como le decimos lenguas de gato, un tipo de chocolate, ellos le dicen barba de papá al algodón de azúcar. Claro. Entonces esto los inspiró y crearon su personaje. Salió en un libro de niños y rápidamente fue adaptado por una productora franco-alemana y pasó en varios lugares del mundo, particularmente en Japón. Entonces todos los niños japoneses que crecieron a mediados de los 70 tienen a Barbapapa como un icono cultural que está por ahí. Se ha convertido en un arquetipo. Lo vemos en Jigglypuff y lo vemos en muchos otros personajes. Entonces es un personaje infantil, con significados asociados al dulce y a la etapa oral, es decir, a comer cosas. Normalmente berrinchudo, casi siempre incontrolable y a veces con un poder divino. Claro. Eso es Kirby. Claro. No, y agrégale que los japoneses lo hacen con maestría, de agarrar cosas que parecen para niños o hacerlas para niños y justo hacer una historia o un contexto sumamente profundo e interesante, como lo que dicen ustedes del lore de Kirby, ¿no? O sea, que dicen, esto cute y todo esto, pero en realidad si escarbas tantito, pues oye, qué interesante toda la historia y la complejidad que hay de Kirby. Bajo este contexto, ya sabemos un poco de dónde sale Kirby, sus historias, pero Tania, ¿por qué nos gusta Kirby? O sea, los juegos, más allá de él mismo, los juegos de Kirby y de una vez aprovecho también para que te sigas. ¿Crees que este nuevo juego de Switch cumpla con las expectativas? O sea, ¿realmente? Pues mira, a mí Kirby me gusta por las mecánicas. O sea, la verdad es que este personaje es como el conejillo de Indias para Nintendo. O sea, o por ejemplo, un símil podría ser Pixar para Disney. Uh-huh. Cuando hacen Pixar estos cortometrajes que siempre pasan antes de la película es porque están probando nuevas tecnologías, nuevas texturas, nuevas formas de renderizado, etcétera. Con Kirby es igual. También con Kirby experimentan mucho se nos ocurrió esta nueva mecánica o esta nueva forma de jugar o esta nueva forma de lo que sea. Entonces, me gusta eso de Kirby, que es como un sujeto de pruebas y sale muy bien. O sea, realmente todos los videojuegos de Kirby son muy divertidos. No he jugado todos, no he jugado muchos, pero los que he jugado los he disfrutado un buen. Hay uno de Game Boy que tiene este sistema como, se me fue el nombre, que mueves la consola, mueves el Game Boy y se mueve Kirby. Se hace así como bolita y lo puedes mover. O sea, ¿qué es eso? Eso, imagínate haber visto eso cuando eras niño. Yo creo que sí te hubiera volado la cabeza. O sea, siento que esa es una gran característica de este personaje y de sus juegos, que se atreven a cosas increíbles, que no les da miedo hacer cosas nuevas, probar de todo. Entonces creo que eso es una de sus características más importantes. ¿Y crees que Switch cumpla con eso de hacer cosas nuevas e integrarlas? ¿Que el de Switch? Sí, tan solo la nueva función que va a tener, o habilidad por así llamarlo, que es esto de que Kirby puede adaptarse a diferentes objetos, ¿no? Eso es algo nuevo que hace mucho no se veía en este personaje. Entonces yo siento que eso, de hecho eso le voló la cabeza a muchas personas. Tan solo salió el tráiler y todos, por ejemplo, yo que soy ilustradora, había un montón de ilustradores hacer al Kirby carrito. O sea, sí, eso está increíble. La verdad es que Kirby las cochecito. expectativas están así súper a tope. Y yo creo que el juego va a estar muy chido también. Oye, qué interesante esto que dice Tania de Kirby como IP de experimentación para Nintendo. ¿Qué opinión te merece, Joac? Creo que al principio estaban tratando de desarrollar sobre su propia idea. Era un juego de plataforma. Y no tenían un personaje muy claro. Tenían lo que llaman un placeholder, es decir, un mientras tanto, que era una carita feliz. Y simplemente cuando se desarrolló el videojuego ya no lo cambiaron, le pusieron manos y pies. Y es eso. Y es que Kirby es una carita feliz.
Y es verdad lo de las mecánicas, es muy imaginativo, en el sentido en el que teníamos, por ejemplo, una plataforma rotatoria, ¿no? Esto desde los antiguos videojuegos. Y el hecho de que toda la construcción del personaje, Kirby puede comer a sus enemigos, absorber sus poderes, escupirlos para golpear a otros. Como bien dice, ahora puede tomar posesión de otros objetos. Se puede dividir, se puede inflar, puede cambiar de forma, y todo con una sonrisa, por supuesto. Y creo que eso también está bien padre. Eso, ajá, todo con una sonrisa. Eso fue la cereza del pastel. Y creo yo que esto, por eso inicié también con esta frase de Sakurai, ¿no? Que dice que nunca está totalmente satisfecho. Y eso lo demuestra haciendo algo nuevo cada vez, ¿no? Es decir, eso de que, se convierte en el cochecito, parece tan simple ya una vez hecho, pero antes de haber sido realizado, pues dices, oye, ¿cómo se le ocurrió, no? No se te ocurría. Y Sakurai es un maestro, es así el sensei en Japón, y él también era el productor de la caricatura y se dice que revisaba cada palabra del guión de cada capítulo. Entonces, Nintendo está forjado desde sus entrañas de senseis como Sakurai. Entonces, esto es lo que me hace pasar al siguiente planteamiento, ¿no? Nintendo tiene más de 100 años de existencia. O sea, luego no nos ponemos a pensar, pero su origen se remonta de 1889, ¿no? De repente pensé, les iba a decir, se remonta al 89, pero diría, no, o sea, no estoy aclarando que es 100 años antes de lo que se están imaginando, ¿no? Y a ver, siempre ha coqueteado con el entretenimiento, digamos, ahí ha andado Nintendo, pero ha evolucionado. Y ha abarcado sitios ahí medio extraños, ¿no? Se ha adentrado incluso a los llamados hoteles de amor. O sea, aunque no lo crean, incluso a negocios de taxis y todo esto. Y fue casi 100 años después, hasta 1977, que le entra a las consolas con Color TV Game. O sea, pasó todo este tiempo para que Nintendo llegara a lo que conocemos que lo hizo grande y es lo que es hoy en día. Pero es una empresa que se forjó y desde las entrañas y su estructura más básica es la diversión y el entretenimiento y se nota y lo comprenden y lo siguen ejerciendo. ¿Qué opinas de esto, Juaca, al respecto? Pues sí, esa era una historia que era muy famosa en la década de los 80 cuando estaban de moda los villanos de Michael Douglas. Es una historia que además comparte con Mitsubishi y en alguna medida también con Honda. Es esta leyenda de una antigua dinastía de la era Edo que se ha logrado mantener en la cima a pesar de que ya no existe el feudalismo. Es decir, pasó del feudalismo al corporativismo con mucho éxito. Todavía hoy en día se puede encontrar la estatua del Daimyo Mitsubishi en las calles de Japón. Y Nintendo es una historia muy similar. Nintendo comenzó en una mansión que había sido construida para el médico del emperador en su casa de verano en Kioto. Y ahí es donde Fusohiro Yamauchi, que fue un artista de la restauración Meiji, es decir, un artista que se dedicaba a hacer arte tradicional, compró esa mansión que tiene puertas de madera de hace 500 años, y si tú entras a la mansión, que todavía se puede entrar, puedes ver todos los detalles artísticos y tradicionales exquisitísimos del Japón, todavía están por ahí. Y bueno, este señor comenzó vendiendo juegos de cartas que habían llegado a Japón muchos siglos antes con Europa, pero que Japón había hecho su propia marca en este sentido, y en algún momento fue pues transformarse o morir. Y la idea de pasar de un juego de cartas tradicional a ser el rey de los videojuegos en cuestión de pocos años es una proeza que, te digo, a estos yuppies de los 80s les gustaba platicar. Además, Nintendo conquistó al mundo. Y esto sucede en un momento en el que, para ponerte nada más un ejemplo, en 1992 los 5,000 empleados de Nintendo estaban ganando $400 millones más que los 50,000 empleados de Sony.
Para ponerte una idea. Y es que estábamos entrando, sí, en la era de la computación, pero también de los electrodomésticos. Por ejemplo, la gente de la videocasetera estaba presumiendo que había una videocasetera en todas las casas del mundo. Sí, pero las videocaseteras las produce gente diferente. Claro, Nintendo y acá era el único productor de la consola. Claro. No solo producía la consola, sino que las videocaseteras no producían los videocassettes. Y Nintendo sí producía los juegos, un catálogo que iba creciendo y creciendo y creciendo. Y todo el mundo se subió al vagón, se subió Disney, se subió Lucas y las grandes propiedades de Disney, Pato Aventuras. Que Disney La ha coqueteado Sirenita. con Nintendo desde tiempos ancestrales. Desde tiempos ancestrales. O sea, desde que tenían las cartas, ahí coqueteaban. Muchas de las cosas que conocemos actualmente nacen y las arraiga en nosotros Nintendo y Sí, claro. ni siquiera lo sabemos, ¿no? Como cultura general, o sea, ya tú das por sentado muchas de las cosas y yo creo que hoy en día en el celular estemos jugando Fortnite, o sea, Nintendo tiene que ver ahí. No, sin duda. Sin duda, ¿no? Y eso es bien interesante. A ver, Color TV Game empieza como con estos juegos más bien como tipo Pong. O sea, que es así de la bolita que rebota a la ping pong en la misma pantalla, ¿no? Pero luego viene el que yo creo que es el gran así comienzo del videojuego como lo que conocemos hoy en día, que es el NES, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de jugar títulos de NES, Tania? Sí, de hecho fue mi primer consola. La verdad es que esa fue un regalo. Ah, que me dio. qué cool. ¿Y qué edad tenías? Yo creo que 8 años, sí, 7, 8 años. Oye, ¿y por qué te enganchó? O sea, ¿por qué te enganchó el NES? ¿Qué viste en él? ¿Y cuál juego fue el que te enganchó? Pues es que nunca había visto algo similar, o sea, la verdad es que yo no había, por ejemplo, estos videojuegos de antaño que mencionan, o sea, ni idea, yo jugaba así con Barbies y otras cosas, ¿no? Entonces, cuando llega esta consola sí fue así como de, wow, ¿qué es esto? O sea, fue súper impresionante al hecho de que casi no dormía, ¿sabes? Estaba pegada así jugando con el NES, igual con mis hermanas. Incluso a mi papá también yo creo que le voló la cabeza porque ahí estábamos los 4 ahí como mensos frente a la televisión, juegue y juegue. Y Qué bonito. sí, la verdad es que fue genial. Recuerdo esos años con mucha nostalgia. Y obviamente el primero pues fue Mario Bros. Con el Duck Hunt, que venía ahí casi por default. Mario Bros. Está increíble ese juego, ¿eh? Sí, no, o sea, hoy en día está increíble. Ajá. Sí, pero fíjate que no me atrapó así que, ay, wow. Más bien ya fueron otros videojuegos, por ejemplo, Contra es de mis PES favoritas de toda la vida, me encanta ese videojuego. Ese sí, para que veas así, trabadísima jugándolo. Creo que con ese videojuego fue con el que dije, quiero más de esto, quiero más videojuegos, quiero saberlo todo de este mundo. Oye, y Contra estaba súper difícil. Sí, ya súper sé. difícil. Y era un balazo muerto. Ajá, pero estaba bien chido. Tú, Juac, ¿cuál fue tu primer consola? A ver. Mi primera consola fue Atari. Ah, ok. No está permitido hablar Atari hoy. ¿Jugaste el NES? O sea, ¿tuviste...? Por supuesto, mi siguiente consola fue el NES y yo sí tuve todos esos juegos, desde los primeros, así el Donkey Kong, donde por primera vez salió Mario. Claro. Hasta, claro, los que acabo de mencionar, ¿no? El Chip y Dale y Pato Aventuras, todas estas colecciones de Disney, yo sí las jugué. Claro. Pero Kirby no, porque Kirby es un bicho de Game Boy, es un bicho de portátil. Oye, pero a ver, espérame. Sí hay que hablar de Atari. Hay un momento en el que el videojuego llega a ser tan prolífico, ¿no? Y Sega también le entra, ¿no? O sea, Sega en el 83 lleva a la afamada crisis del videojuego. En ese momento había una situación en la industria en la que las grandes marcas y empresas vieron el crecimiento y dijeron, oye, ¿sabes qué? Haz cualquier guarrada. Ponle ahí que mi IP sea la que sea, así de Batman, o sea, el mejor ejemplo es E.T., ¿no? El juego fue el segundo término y el primer término fue el marketing, que iba a ser el juegazo, que iba a ser con la IP. Hicieron una cosa que todo mundo odió y no se las perdonó el público y eso se me hace interesante. Porque llevaron a la industria esta gran crisis en donde había juegos enterrados, montones de camiones enteros llevaban al desierto juegos a tirarlos porque... Están enterrados, ¿no? Porque no se vendieron. Qué chistoso. Y yo creo que esa es una enseñanza para hoy en día porque
Por dos razones como de mala y una buena. La mala es, de repente ahí vamos de nuevo, ¿no? O sea, hay ahorita una cosa en la industria que agarras un real y le pegas una IP encima con cualquier nombrecito y ya lo quieres vender, ¿no? Entonces, ahí vamos de nuevo a cometer este error. Y yo creo que por el lado bueno es, oigan, no se preocupen, mucha gente está muy pesimista por qué pasos está tomando la industria ahorita, pero ya lo hemos vivido y creo que podemos salir de este problema. Pero digo todo este contexto porque Nintendo llega a salvar la industria con juegazos, carajo. O sea, si algo creo que tenemos que aplaudirle a Nintendo es que sus IPs de repente te llegan con el juegazo, ¿no? Y NES tiene Metroid, Mario, Mega Man, Castlevania. ¿Cuál fue tu juego de NES, Juac? Mi juego de NES. Tu juego de NES. Híjole, creo que es Mario. Sí, Mario, definitivamente. Todas sus versiones. Por supuesto, en realidad, fíjate que la IP que más me gusta de Nintendo es una que también es obra de Sakurai, que es Smash Brothers. Si ustedes son fans de Smash Brothers y no se han metido un clavado en Kirby, se los recomiendo porque les va a explicar muchas cosas. Claro. Primero, ¿por qué Kirby es el héroe del juego? Claro. Y segundo, varias de las dinámicas, de los escenarios, de las músicas son directitos sacados del juego de Kirby. Entonces, lo recomiendo. Qué interesante. Mucho. Entonces ves ahí, dices, claro, el sello del creador. Incluso como su saborcito de horror cósmico también. Sí, claro, sí, y se siente. Y se siente. Hay así, estás embuido y envuelto de algo que puede ocurrirte ahí en Smash Bros. Qué interesante. Entonces, después de esto llega la que es una de mis consolas favoritas, así que de verdad tengo ahí el corazón porque esa es la que me hizo enamorarme a mí del videojuego como loco, que es el Super NES, mejor conocido por algunos como Super Nintendo, ¿no? ¿Qué experiencia tuviste tú con el Super NES, Tania? Pues fíjate que esa consola yo ya no la tuve, Ok. Pero una prima la tenía, entonces de las pocas veces que podía jugar lo llegué a usar. Y sí, o sea, lamentablemente como yo no tuve el Super Nintendo, pues sí me perdí como un montón de cosas. Actualmente de hecho tengo varias consolas retro y sí, o sea, aún en estas fechas me parece una consola increíble, tiene una cantidad de videojuegos increíble. Igual se exploraron nuevas tecnologías, por ejemplo Star Fox, que metió 3D casi, o sea, es una consola que también me parece excepcional. Claro, ¿y cuál es, o sea, actualmente, o sea, ahora que ya lo redisfrutas, cuál es tu juego de Super NES que se te viene a la cabeza y dices, me dan ganas de jugar este? Pues yo creo que es Super Metroid, o sea, la música, las mecánicas, todo es... ¿Qué juegas? Sí, no, es de mis juegos favoritos. Y también Contra 3, que está súper difícil. Es que soy muy fan de Contra, porque son de mis favoritos. Metroid es una joya de la humanidad. Uh-huh. La música... la historia que es como sencilla, pero es un contexto bien fuerte y te crea un mundo entero. Digamos, las mismas gráficas del juego es maravilloso. ¿Qué opinión te merece el Super NES, Juac? A mí me parece una excelente continuación de la primera consola y además como que tenía un gustito más adulto. En sus principios Nintendo colonizó, su método para colonizar América fue colonizar los arcades. Claro. Hacer que las maquinitas en las pizzerías usaran su sistema operativo y sus juegos. Y de ahí esos juegos que primero se estrenaron en el arcade saltaron a las NES. Uh-huh. Caso en cuestión, claro. Street Fighter. Digamos, te da un gustito más preadolescente de videojuego, menos kawaii, menos pixel y un poquito más brillante y también más competitivo. A mí me parece que salta directito de los arcades, de las farmacias, claro, a la sala. Claro, ya tenías ahí Street Fighter, ¿no? O sea, sí, tienes razón. Y luego, y bueno, yo tengo ahí mi corazón, creo que el primer juego que se me viene a la cabeza siempre que pienso en el Super Nintendo es Mega Man X. O sea, de verdad, qué joya de juego, qué cosa tan hermosa. El 1, el 2 y el 3, caray. O sea, así creo que los 3 son unos grandes títulos. Y luego viene lo que para mí es el inicio de la gran decadencia de Nintendo, que es el
Nintendo 64, pero a ver qué opinión te merece, Juac, el Nintendo 64. A mí me gustó mucho cuando salió, de hecho es la consola en donde salió Smash Brothers. Sí. También otras cosas, yo ya he hablado de Eternal Darkness, creo que es el mejor videojuego de horror para esa consola. Y había otros cuantos, claro, GoldenEye. Entonces no puedo decir que sea mala consola, de hecho es como que buenísima. Claro. ¿A ti qué opinión te merece, Tania, el 64? Fíjate que no es de mis favoritas, esa consola no es de mis favoritas, así como ustedes han mencionado, hay grandes títulos para la consola, pero nunca me sentí como atrapada, ¿sabes? Por ningún título en particular. Sin embargo, sí reconozco la importancia de la consola. También en cuanto a la estética, no me parece una consola bonita, pero por ejemplo todos los dispositivos que le podías poner, o sea, la memoria expansible y todo eso, pues sí era como de, órale, tengo un monstruo casi, ¿sabes? O sea, te imponía como consola. Entonces creo que su importancia sí es bastante... Claro. Mira, yo también coincido, Juac, que, o sea, yo creo que empieza la decadencia en cuanto a con el público. O sea, porque las ventas empiezan a caer, pero es una gran consola, o sea... Pero yo creo que es porque la competencia empieza a surgir. Ajá, Xbox principalmente. Y creo yo... Ahí todavía no surge Xbox. Sí, exacto. Ahí todavía no surge Xbox. Una de las dos, porque ya había una competencia surge PlayStation, fuerte. Pero yo creo que Nintendo se lleva a un lugar en el que luego ya no se encuentra a sí mismo y le ganan la pelea, ¿no? O sea... Por ejemplo, los títulos más emblemáticos son sumamente extraños, profundos, oscuros. Algo con lo que Nintendo ya está súper despegado hoy en día. Creo ahí surge The Legend of Zelda Majora's Mask, que me parece uno de los juegos más importantes de la historia de la humanidad. Es una cosa preciosa, ¿sí? Y surge Smash Bros, que también es uno de los grandes juegos de la humanidad actualmente. ¿Sabes qué es lo interesante ahí? O sea, le empiezan a entrar al 3D. Majora's Mask, el Ocarina of Time. Ocarina of Time, que sienta la base de... Y eso fue lo que fregó a Kirby en esa generación. Sí, lo jodió por completo. Hay una frase importante de el que era el presidente de Nintendo en esos tiempos, Hiroshi Yamauchi, y dice: Nintendo 64 fracasó porque a los japoneses les gusta jugar solos y juegos deprimentes. Y eso es justo lo que les dio el PlayStation 1. Era Silent Hill, eran Resident Evil, ¿no? Sí. Esas son las grandes consolas que engrandecieron los grandes juegos que hicieron lo que es PlayStation. Soul River, Metal Gear, ¿no? Era como, ya es una cosa más seria. Y esta frase digo, sí, un poco sí. Y luego... viene ya la cúspide de la decadencia, que es el GameCube, conocido en Michoacán, le decíamos cubo. Yo no sé si ustedes lo ubiquen como cubo. Tania, ¿tú lo ubicas como cubo? No, fíjate que no, nunca lo había escuchado así. Oye, el cubo, no sé por qué. ¿Tú el GameCube lo disfrutaste, lo jugaste o pasó inadvertido para ti? Pues igual, más bien, justo lo que decían, yo me clavé y me fui más con PlayStation, precisamente por los títulos que tenía. O sea, a mí ya se me hacían como juegos, los de GameCube, se me hacían como de niños, como muy, no sé. Y los títulos que tenía PlayStation, sí dije, no manches, me quiero jugar terror o quiero jugar más de acción. Entonces, sí me alejé como un poco en esos años de las consolas de Nintendo y era más como de PlayStation. Claro. ¿Y a ti el GameCube te despertó algo, Juaco? Ya... A mí sí me gustaba. Yo ya no solté los shooters desde entonces, por ejemplo. Y cada iteración de el Smash Brothers hasta hace poco me la fui comprando gracias a eso. A mí sí como que me revivió mucho cierto gusto por los videojuegos. No sé por qué, a lo mejor porque había cuatro controles. Y de mis experiencias más padres en videojuegos es estar en una sala con 4 personas jugando al mismo tiempo. No tanto la experiencia online. A mí también, yo también comparto. Y eso sí se ha perdido. Ajá, claro. No, totalmente. A ver, yo lo digo rápido y me regreso al 64. Yo, cuando descubrí el 64, descubrí la diversión desde el compartir.
yo tenía el PlayStation 1 y yo era feliz con mi Soul River y sí, eran poemas hablados. Soul River cuando interactuaba con su entorno en las cinemáticas era precioso y ahora que lo revisito creo que es más hermoso de lo que yo me daba cuenta de niño. Pero el Nintendo 64 me regaló diversión en compañía y el GameCube también. Y creo yo que Nintendo lo entiende a través de sus fracasos y llega al Wii y hace esto ¡fam! ¿No? O sea, hace el Wii una cosa enorme y súper divertida y es una de las consolas más importantes de la historia. Pero quiero escucharte, Tania, ¿por qué dijiste así tan enfáticamente? Sí lo entendió Nintendo. A ver. Sí, es que justo yo siento que Nintendo, bueno, más bien es algo muy obvio, o sea, Nintendo siempre ha apostado a la interacción como social de estar frente a otra persona y compartir un momento. Justo como bien dices, sí, a pesar de que a mí no me tocó eso, escuchar a otras personas que compartieron eso, que vivieron esos momentos, es lo mismo. Jugar con amigos, pasar el rato con amigos, sentarte y agarrar el control del 64 que estaba horrible, pero igual lo disfrutabas. O sea, creo que Nintendo, y actualmente, y siempre lo va a hacer, siempre piensa como en diversión desde una persona hasta poder divertirte con todos tus amigos. O sea, se enfoca mucho a unir a las personas y creo que eso es como un punto súper valioso para Nintendo. Tan solo cuando inició la pandemia, ¿cuál fue el videojuego que más personas compartieron y que las conectó? Animal Crossing. Switch, Animal Totalmente. Crossing. Entonces, exacto. Entonces, a eso apuesta Nintendo siempre, a crear interacciones, a crear lazos de algún u otro modo, pero esa es su estrategia, yo creo. Yo coincido totalmente contigo, Tania. Eso, a ver, nos estamos saltando al Wii U, pero porque lo merece. Vendió así de que 2 copias, ¿no? De dos consolas. Entonces es un trastabilleo así muy rápido porque Nintendo cambia la página y saca el Switch. Y entonces regresa con grandes títulos como Animal Crossing y regresa interacción social, divertimento con los demás, adaptándose a las nuevas tecnologías, porque ahora dices, ok, ya no quieres estar sentado al lado de tu amigo, ok, a distancia, pero vamos a seguir con esta comunidad y esta diversión. Actualmente el Switch es una gran consola, es importantísima, se está vendiendo como loco. Yo creo que le vaya bien a Nintendo en la industria, nos guste o no Nintendo, siempre va a ser bueno, pero eso me lleva a preguntarte, Juac, ¿cuál es el futuro del Switch? ¿Y cuál es también su presente para cimentar lo que viene? Bueno, el chisme es que Nintendo acaba de registrar un nuevo control. El chisme. Ese es el chisme. Entonces, todo parece indicar que Nintendo le va a seguir apostando a esta unión entre software y hardware, es decir, una nueva consola. Ok. Está sentado sobre sus IPs y también me gustaría comentar algo ahí. Leí por ahí una nota que decía, un niño está fascinado porque va a jugar Earthbound y es fan y nunca lo ha jugado. ¿Cómo puedes ser fan de un juego que nunca has jugado? Sí, qué interesante. Pues por la IP. Sí, claro. Yo sé que es Earthbound y nunca lo he jugado, pero soy buenísimo con ese en el Smash Brothers y nadie me gana. Y es legendario Earthbound, ¿eh? Entonces es muy importante la IP y ahí es donde también entra Kirby y entra Mario y entran todos estos personajes super kawaii que son identidad. Y también hablando de 1991 era muy famosa la frase en Estados Unidos de que más niños americanos saben quién es Mario Bros que quién es Mickey Mouse. Lo decían con alarma. Qué fuerte. Sí, claro. No. A ver, no pueden permitir eso. Si los Beatles les va bien, yo saco los Rolling Stones. Entonces, también hay algo que decir ahí sobre la posición existencialista de estos personajes que son tú, porque tú los manejas. Claro. Y cómo funcionan en el psique de todo el mundo. Ya, ok. Ahora, qué interesante es lo que dices de Nintendo de hacer amigos, ¿no? De cómo podemos juntarnos entre varios y ser, porque ese es uno de los poderes de Kirby que menos se mencionan, hacer amigos. Casi nadie te dice, pero todos sus enemigos de los juegos pasados se van convirtiendo en una fila más larga de ayudantes que lo siguen en sus siguientes juegos. ¡Oh, qué padre! El nombre que viene, el de la Tierra Perdida, lo único que nos dice es que van a expandir en el lore de Kirby
que ha sido muy expandido en los últimos videojuegos, hablando de este horror cósmico y que trata de contestarnos sin hacerlo literalmente, ¿quién es Kirby? ¿Qué es Kirby? ¿Qué representa? Se pone muy interesante. Yo sí les recomiendo echarse un clavado en el lore de Kirby porque no se lo imaginan. Es de una profundidad que a mí me impresionó mucho porque tú lo ves y es una bolita rosa. No te esperas lo que viene a continuación. Claro, insisto, los japoneses son maestros en hacer algo que dices, y de repente le echas tantito ojo y es inmenso y no se la crean, no se crean que eso es, Nintendo hace cosas menores, no, hay grandes engaños afortunados en las IP de Nintendo con unas profundidades que a lo mejor estamos acá aplaudiéndoselas a Dark Souls, pero Nintendo las tiene, desde una sonrisa y desde una bolita rosada, pero ahí están. Es que son valores diferentes, o sea, tú ves Elden Ring y ves los productos de Nintendo y los productos de Nintendo están marcados por amor. Claro, yo creo que ese es el futuro, sus IPs y la diversión y la felicidad que hay en ellas. Y manteniendo eso, la consola va a estar al servicio de ese pensamiento y cuando se sostenga sobre eso, siempre van a ser grandes consolas, ¿no? ¿Tú qué opinas, Tania? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que Nintendo, y retomando un poco lo que yo venía diciendo, actualmente se están expandiendo, o sea, en general Nintendo. Ya van a salir películas de Mario Bros, por ejemplo, está el parque temático, o sea, ellos siguen expandiéndose, ¿no? ¿Sabes? No se dedican como solo a vender consolas o el hardware o el software o lo que sea. Están ampliando su visión y a donde quieran llegar. Tanto así que, pues bueno, la consola Nintendo, yo por ejemplo no sabía esto de que ya registraron un nuevo control, es algo que muchos fans muy... no sé si llamarlos correctamente fans, pero ya ven que de pronto están como que los controles, que si el drift, que si no sé qué, o sea, Nintendo como que sí toma en cuenta estas cosas al final del día y se esmera como en crear un buen producto, no tanto como que ver la competencia o qué están haciendo, o sea, como que Nintendo va por su camino, ¿sabes? Y los demás como que ahí están haciendo lo suyo. Entonces yo creo que el futuro para la consola es seguir mejorando en el hardware, el software, y siento que ellos como que saben bien lo que están haciendo, o sea, sabe la compañía lo que está haciendo, y a mí me parece muy admirable eso, ¿no? Que tengan su visión, su filosofía también súper bien establecida. Creo que eso es algo bastante importante para la compañía en general. Qué cool, claro, yo comparto mucho de los pensamientos. Quiero tirarles unos datos curiosos, ya antes de pasar a nuestras conclusiones. El primero es de Kirby y hubo un momento en que se barajó el nombre Popopo. Ah, sí. Para el juego Twinkle Popopo. Luego se sustituyó por Hoshi no Kabi y terminó siendo para Estados Unidos Kirby's Dream Land, ¿no? O sea, ese es el arco de personaje que... Hoshi significa estrella. Y claro, y siempre está montado sobre su estrellita, así ¿no? es. Y sí, Kirby es una estrella, por Dios. Otro de los datos curiosos es... Tiene 25 juegos más o menos a lo largo de 25 años que protagonizó Kirby. O sea, ya no es para menos, ¿no? O sea, de repente decimos, oye, ya vamos por Uncharted 4, sí, pero Kirby tiene 25 juegos, ¿no? Eso es interesante. Uh-huh. Otro dato que ya mencioné un poco, pero es un dato y una recomendación. Hay una serie de Kirby que de hecho aquí pasaba en Fox Kids. Está dirigida minuciosamente por pues, su creador, Sakurai. Masahiro Sakurai. Ese hombre hace todo, ¿no? Hace de todo, hace videojuegos, caricatura. Era una gran caricatura, una gran caricatura. Búsquenla, por ahí debe de andar. Si nunca la vieron, es una gran oportunidad y es muy interesante y está padre, ¿no? Ahora quiero pasar también con un par de datos curiosos del NES, del Nintendo más bien. Uno de ellos es que el NES es la consola más longeva de la historia. Claro. O sea, empezó a producirse en el 83 y hasta el 2003 fue que cortaron su producción. ¿Qué onda con esos 20 años de longevidad?
Ahí hay algo muy curioso, porque buena parte de la historia del videojuego, de toda esta aventura cósmica que llamamos humanidad, está en las manos corporativas de Nintendo. Y cuando dejan de sacar un videojuego, se pierde. Entonces, es ahí donde muchos piratas han rescatado algunos. Por ejemplo, el primer Mario. Nadie sabe que si tú te bajas ahorita el Mario en una consola de Nintendo, te estás bajando la versión pirata. Muy probablemente la versión original se perdió. Ok, y eso es algo que no le perdona mucho la industria a Nintendo, ¿eh? Le tienen un poco de coraje a Nintendo porque hacen movimientos ahí que yo no quiero juzgar, pero sí la crítica es, se están perdiendo videojuegos que deberían estar conservados ahí para la historia, que ya nadie sabe, nadie entiende, y por qué hacen eso, ¿no? Exacto. Yo no sé si Nintendo en 100 años vaya a decir, aquí están, ¿no? Y te los vendo en 10 millones cada uno. Ajá. Pero bueno, mira, ahí valida, habla de que no es una casualidad que el NES sea de tu primer gran consola y la que te enamoró. A ver, que haya durado tantos años y que, o sea, habla mucho de la consola, ¿no? También un juego de Nintendo es uno de los más vendidos de la historia y curiosamente no es ninguna de las IPs que hemos mencionado. Ha vendido casi 83 millones de copias y es Wii Sports, ¿no? O sea, Wii Sports, eso sí, yo cuando estuve en la universidad, Wii Sports todo mundo lo tenía. Así, mis amigas más fresas que ni al caso era así de, vamos a mi casa a jugar Wii Sports. Y yo así de, pues mira, creo yo, o no sé tú qué opinas, Tania, que ahí incursiona el videojuego en la cultura pop por completo, porque hoy en día todo mundo juega en el celular, todo mundo. Sí. ¿No? Y un poco Wii Sports creo que es el que dice, mira, juega, no pasa nada, ¿no? Bueno, eso fue porque venía con la consola. O sea, no es como que todos hayan estado esperando ese videojuego. Sí, claro. Pues más bien fue como que estuvo junto con pegado, ¿sabes? Pero ahí te va. Sí creo que es muy importante porque hay un montón de juegos que vienen con las consolas y nadie juega. No Sí. lo tienes que jugar. Y ahí era un tema de conversación, así de vamos a jugar Wii Sports. Porque además era el demo para la nueva tecnología, Sí, ¿no? sí. Claro. Era el tema así de jugar que boliche, que cosas así. Yo me acuerdo que jugaba con una prima y vamos a jugar tenis. Era divertido, entretenido. La verdad, sí. Y bueno, ya estamos casi por terminar. Me gustaría que platicáramos un poquito de nuestras conclusiones, que comenzamos con Kirby y que aprovechamos para platicar un poquito de la historia de Nintendo. Y digo un poquito porque ni siquiera tocamos las portátiles, Sí, de hecho. Ni siquiera tocamos las portátiles. Que sería muy importante, pero sí. Y sería importante, será para otro capítulo. Y también creo que cada consola en sí misma daría para un capítulo entero. Ojalá tengamos tiempo y ojalá también Tania vuelva, pero bueno, en este contexto de Kirby, Nintendo, la diversión, la importancia de las IPs, ¿cuál es tu conclusión, Tania? Pues en general sí, la verdad creo que esta nueva entrega de Kirby sí va a ser bastante... La verdad es que yo estoy muy emocionada. O sea, yo cuando lo vi dije, necesito comprar ese videojuego. Porque sí me llamó mucho la atención. Y además ya pone por fin a Kirby totalmente en 3D, ¿sabes? O sea, es la primera vez que se ve al personaje así, rotando la cámara, por así decirlo. Entonces eso también le da un gran plus al videojuego y a la IP en general, o sea, a Kirby. Entonces creo que eso es bastante importante y esto que comentaba, ¿no? Que el lore por fin ya va a tomar un giro bastante intenso, o sea, se ve que sí va a estar ahí interesante conocer toda esta historia que sí está muy, muy clavada, la verdad. Entonces creo que sí es un buen momento para los que no le han dado una oportunidad a Kirby, pues que lo prueben, porque sí se ve que va a estar bastante genial. Qué padre. ¿Tu conclusión, Juac? me parece que la próxima entrega de Kirby, el mundo que plantea en este mundo 3D se parece mucho al nuestro. Es muy interesante cómo toma posesión de las cosas porque desde el principio, desde los primeros juegos de Kirby, eso es lo que hacen sus enemigos. Poseen a otros, se transforman, cambian y son poderes cósmicos y eso se refleja en el propio Kirby. Que Kirby haga estas cosas en este videojuego nos dice para dónde va. Y que a veces uno es lo que su ambiente lo hace. Los estímulos que recibimos son los que puede hacer absoluto odio o absoluto amor. Y creo que esa es parte muy importante del mensaje de Kirby, es ser
amable, de ahí viene la palabra amor, amigable, amable. No es loev como love, que sería en otros idiomas. Entonces yo creo que eso es amistad, es amor. Claro. Y está padre, hay que verlo bien, detenidamente. Sí lo recomiendo mucho. Claro, qué padre. Yo creo que Kirby sintetiza mucho de los valores de Nintendo y de la mejor manera, ¿eh? O sea, siento que Kirby es divertido, es entretenido, es profundo, es amoroso, es hermoso, la neta. O sea, hay que entrarle. Hay cosas interesantes y yo creo que ese es el futuro de Nintendo porque también ahí se arriesga, como dice Tania, ¿no? Kirby le sirve para arriesgarse y siempre el arriesgarnos va a ser afortunado. O sea, yo siempre voy a defender a aquel que se arriesga a hacer algo diferente y Nintendo lo hace con Kirby y a comprar este nuevo título de Kirby y a seguir disfrutando de Nintendo porque como ya lo dije, de verdad creo que cuando a Nintendo le va bien, la industria del videojuego significa que está bien. Entonces, pues nada, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias Juac por tus análisis, muchas gracias Tania por habernos permitido charlar contigo. Ya tenía mucho que habíamos platicado que queríamos que vinieras y bueno, hoy te tenemos aquí a distancia, la verdad, pero estás aquí. Ojalá estés otro día para hablar de cómics. En alma. Ya después ojalá te podamos tener en cuerpo también. Sí. Y bueno, también gracias a Héctor en los controles. Y bueno, esto fue todo. Nos vemos para el siguiente capítulo de Wanna Geeks. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.